preparación, me di cuenta que tenía esta para... ok, ¿se escucha? No se escucha. Sí, se escucha. Ok. Ok, entonces vamos a ver la cosa de preparación. Acá en lo que tengo y que se llama guía de preparación o esta cosa que encuentran también en Canvas, ¿ya? Acá escribí los temas que entran en la interrogación. Esto es muy similar como la guía de preparación, es muy similar a la del año pasado, del semestre pasado, donde el programa era casi igual como lo se había escrito. El programa que entraba en la I3 salió bastante igual que el año pasado. Y lo que no entra en la I3 es esta descripción con mínimos y máximos, ¿ya? Porque usualmente los problemas salen muy largos con eso y no da para el tiempo de la interrogación. Entonces, ¿se acuerdan esto que decía que el autovalor kappa es igual al mínimo, máximo, es igual a máximo, mínimo, de cosas que intervenía el cociente de Rayleigh, ¿ya? Asociado a una matriz. Entonces, esta descripción como máximo y mínimo de autovalores, esto no entra. Y después la última clase, gráfica vectorial, ¿ya? Hemos visto gráfica vectorial. De nuevo, salen ejercicios muy largos, así que eso tampoco da para un ejercicio, para un problema en la interrogación, ¿ya? Entonces, esos temas no entran. Puede que sea, son interesantes, pero no hay espacio para eso. Y después entonces lo que entran son formas cuadráticas y su diagonalización. El teorema de Sylvester, que dice, digamos, que describe la forma canónica de una forma cuadrática, ¿ya? Que dice que una forma cuadrática se puede siempre transformar en algo que tiene unos, menos unos y ceros en la diagonal. Después vamos hay ejercicios sobre los criterios para encontrar si una forma cuadrática es definida positiva. O sea, es definida positiva, sabemos, significa que los autovalores son mayores o iguales bueno, si es estrictamente definida positiva, significa que sus autovalores son estrictamente positivos y que hay ese criterio de Sylvester con los determinantes de sus matrices, ¿ya? Que si una forma cuadrática es definida positiva, si cada vez que tomo las matrices crecientes de dimensión kappa con en la parte arriba a la izquierda de mi matriz, todas estas matrices, cálculo sus determinantes y son todos positivos, entonces la matriz inicial era definida positiva. ¿Ya? Eso es el criterio de Sylvester, se llamaba. Después, bueno, esto no entra, ya no sé cómo... y después vamos al espacio dual, cómo funciona el cambio de coordenadas para entre bases duales, ¿ya? La base dual y el cambio de coordenadas, si tengo un cambio de coordenada, o sea, un cambio de base en el espacio mismo, cómo se ve el cambio de coordenadas de las bases duales correspondientes, con la matriz traspuesta del cambio de base, ¿se acuerdan? Y después teorema de Riesz. Aplicar teorema de Riesz, como hemos visto en un caso en la otra clase, hemos visto este tipo de cuestión donde tenía, por ejemplo, el producto interno entre polinomios. Esto era un producto interno
y uno se preguntaba si existe un Q tal que para todo P polinomio vale esta fórmula. Con acá habíamos visto, creo, exactamente así, ¿ya? O sea, cuando acá tengo esto, que es una forma lineal sobre los polinomios, porque es una operación lineal que tiene por resultado un número, y acá tengo un producto interno, y me dice, el teorema de Riesz me dice que existe una manera de tomar producto interno y cada vez que tomo producto interno me da el mismo resultado que aplicar la forma lineal. ¿Ya? Eso es el teorema de representación. Y se presta para hacer varios ejercicios. ¿Ya? Ok, esto es esto. A ver si lo puedo, para que no se confunda. Y después vamos hay operador dual y anuladores. Y estas operaciones con los espacios fundamentales, ya del tipo, acá se acuerdan, había can, an, ya, y este último teorema que hemos visto de ese tipo. Y después, como aplicaciones, hemos visto algún tipo como especial de aplicaciones para polinomios con serie de Taylor y interpolación. Interpolación era lo que consistía en mirar si existe o no un polinomio tal que P de A capa es igual a C capa para capa igual a 0 hasta n, ¿ya? Fijar los valores en unos puntos y ver si existe ese polinomio. Ok, y después hemos visto un poco de serie de Taylor, todo eso como aplicación de la dualidad, ¿ya? Entonces eso son lo que entra. Y lo que yo decía era que hagamos unos problemas del tipo que aparecen en esta guía, pero no exactamente iguales. ¿Ya? Y quizás acá hay unos problemas que quizás es mejor que lo miren ustedes, ¿ya? Hay varios problemas que estos de acá, que 5, 6, 7, etcétera, que es mejor que lo miren un poco ustedes y después tienen, digamos que han comprendido la dificultad y saben mejor, tiene más sentido hacer la demostración en ese momento en vez que ahora. Pero ese, por ejemplo, podemos hacerlo, es como un ejercicio para acordarse cuando una matriz es definida positiva. ¿Ya? Entonces vamos a intentar hacer eso. Y ¿ya? Entonces acá dice, eso era la matriz inicial. Acá lo voy quizás vamos a intentar qué pasa si la cambiamos. Y dice cuál de las siguientes matrices es definida positiva si A es de esa forma. ¿Ya? Y acá la vamos a cambiar, le pongo un par de cambios. No sé, acá vamos a intentar poner estos valores a ver qué nos da. Y acá, entonces A puede ser A a la potencia, a una potencia, a una potencia más, no sé, menos alfa identidad, más alfa identidad, ¿ya? Para ver cómo funcionan en estos casos, con alfa número real.
Ok. Discutir distintos alfa. Ya, para ver cuál es alfa podemos, cómo podemos cambiarla multiplicando por la identidad, sumando alfa identidad, para que quede o no quede definida positiva. ¿Ya? Entonces, el primer punto me dice simplemente acordarse el criterio de que A es definida positiva. ¿Ya? Entonces, resolución. Entonces, ¿cómo funcionaba? Si A es definida positiva, hay dos maneras, digamos, la principal que tenemos. La primera es buscar los autovalores, ¿ya? Y ver si todos son mayores que 0. O la otra es el criterio de Sylvester. ¿Ya? Los autovalores imagino que sabemos cómo se calculan, así que eso no lo voy a intentar. Y vamos a mirar el criterio de Sylvester, ¿ya? Que consistía en mirar que los determinantes de las matrices, esta era A1, A2 y A3, que es igual a la A, son o no son mayores que 0. Entonces, determinante de A1, de A2, determinante de A3. Todos mayores que 0 implica que A es definida positiva. ¿Ya? Esto es el símbolo de ser definido positivo. ¿Ya? Entonces vamos a ver, la primera matriz de acuerdo es definida positivo. Esto es 2, simplemente la matriz dada por un solo número. Después la otra, 2 menos 1 menos 1, 3. Tomo ese determinante. Me daría 6 más, no, 6 menos 1. ¿Ya? Es el producto de esta diagonal 6 menos el producto de la otra, que es menos 1 por menos 1, con un menos. Entonces 6 menos 1, que es 5. Entonces, ok, es mayor que 0. Y el determinante total, sale, acá tengo 2 menos 1, 0, menos 1, 4, 3, 0, 3, 1. Tomo el determinante, entonces obtengo 2 por el determinante 4, 3, 3, 1, menos 1 por el determinante de acá, borrar su línea y su columna. Entonces me da menos 1, 0, 3, 1. Y después, bueno, el último es 0, así que acá tendría 0 por ese determinante, pero me da 0. Entonces tengo el determinante, esto es 4 por 1, 4, menos 3 por 3, menos 9. 4 menos 9. Entonces 2 que multiplica 4 menos 9, menos que sería más 1 que multiplica el producto de acá, que es menos 1, ¿ya? Entonces menos 1. Entonces acá es negativo, ¿ya? Entonces A no es definida positiva, ¿ya? Eso es el resultado de esto, ¿ya? Para esta matriz. Ok. Entonces acá esta no es. ¿De acuerdo? Es aplicando ese criterio. Salían, esto es positivo, positivo, de acuerdo, pero acá tengo que el último no es, el último determinante no es positivo, entonces la matriz no puede ser positiva. Debe tener, quizás es indefinida, ya esta matriz. No, o es, claro, debe ser indefinida, creo yo. Indefinida significa que tiene autovalores positivos y negativos, ¿ya? Porque
el determinante de A es menor que 0. Esto implica que hay autovalores. El determinante de A es el producto de los autovalores, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Entonces hay autovalores mayores de 0 y menores de 0. ¿Ya? Y en particular, o sea, puede que haya o 3 autovalores negativos o un autovalor negativo y 2 autovalores positivos. ¿Ya? Porque el producto de 3 números, para que me dé 0, los signos pueden ser más, más, menos o menos, menos, menos. ¿Ya? No puede ser que sean todos positivos o que haya uno solo positivo y 2 negativos, porque acá el producto de estos signos, acá el producto es menos y el producto es más. ¿Ya? Entonces, digamos que pueden ser estos los signos de los autovalores. Quizás depende del orden, ¿ya? Pueden que ser reordenados, puede que ser más, menos, más o cosas así, pero hay 2 positivos y 1 negativo o todos negativos para que me dé el producto negativo. Eso no importa, no es parte del ejercicio. Ok. Entonces, el próximo punto, ¿ya? Ahora sabemos que A no es mayor que 0, no es definita positiva. Punto B me dice A a la 7 es definita positiva y la idea acá es como demostrarlo, no solamente achuntarle, digamos. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? Bueno, uno puede pensar, ¿será que los autovalores de A a la 7 son todos positivos? ¿Ya? Alguien me lo diga. Sé que A no es definita positiva. A la 7, ¿cuál es la relación? ¿Cuáles son los autovalores de A a la 7? ¿Se acuerdan? Díganmelo porque si no, son estos. Ya, perfecto. Entonces, los autovalores de A a la 7 son lambda 1 a la 7, lambda 2 a la 7 y lambda 3 a la 7. ¿Ya? Donde lambda 1, lambda 2, lambda 3, autovalores de A. ¿Ya? Ok. Bueno, Felipe y Camila. Ok. Entonces, ¿cómo será? Hemos visto, sabemos que hay autovalores de A negativos. ¿Ya? Entonces, a la potencia 7, potencia impar 7, siguen negativos. ¿Ya? Entonces, por eso esa es como la justificación. ¿Ya? Entonces, no. ¿Ya? Esa es la justificación porque los signos se preservan si la potencia es impar. ¿Ya? Si decía
en vez que eso decía a a la 8 es positivo, eso es, la respuesta es sí. Vale esto, que si a, el determinante de a es distinto de 0, entonces a la 2 capa es definido positivo. ¿Ya? Y determinante de a es distinto de 0 y a es autoadjunto. ¿Ya? Porque a es autoadjunto significa que sus autovalores son números reales, ¿ya? Y a la 2 capa, y este facto, el facto que el determinante es no nulo, significa autovalores distintos de 0, y a la 2 capa tiene autovalores lambda j a la potencia 2 capa, ¿ya? Que son positivos, ¿ya? Entonces, acá la respuesta sería sí, ¿ya? Para cualquier potencia par, si una matriz A era autoadjunta y el determinante no nulo, a la potencia par es definida positiva, ¿ya? Y acá es autoadjunta, ¿ya? A es igual es autoadjunta, pero A no es definida positiva, ¿ya? Que no es o sea, no es que vale para matrices, no vale la dicotomía, como se llama dicotomía, el facto que A o es mayor que 0 o A menor que 0. Eso no es, no hay solo estas dos opciones. A puede ser definida positiva, definida negativa o indefinida, que es una tercera opción. ¿Ya? Bueno, para que se acuerden. Ok. Y el último punto ahora, a la 5 más alfa i. Acá no sé si... bueno, a ver, no sé si es factible. A la 5 más alfa i, alfa valor real. Bueno, lo que sabemos es que, digamos, acá lo pondría así. ¿Qué podemos decir? ¿Ya? No sé si se puede decir exactamente para todos los valores de alfa la respuesta, ¿ya? Pero vamos a intentar. Entonces, a la 5 tiene autovalores lambda 1 a la 5, lambda 2 a la 5, lambda 3 a la 5. Ok. Conocemos entonces podemos calcularlos. Podríamos calcularlos. Ok, no sé si lo quiero hacer porque toma tiempo, ¿ya? Pero pues, podría tomar el A, que si me acuerdo mal era esto. Y ahora, en vez de tomar esto, le pongo menos la identidad en las columnas. Entonces voy a hacer un poco de espacio para tener... y acá le pongo menos x veces, menos x, y tomo el determinante. Entonces, y tomo las raíces de eso, ¿no? Eso es la manera, era raíces. Y entonces, podría hacerlo, pero vamos a ver, supongamos de conocer estos lambda, ya para ver un poco hacia la parte nueva, digamos, la parte de cómo se puede discutir
a la 5 más alfa i. ¿Ya? Y entonces, lo que pasa es que cuando hago, si A es autoadjunto, además, esto implica que A a la 5 es también autoadjunto, ¿ya? A la 5 autoadjunto es igual a autoadjunto a la 5, ¿ya? Porque se acuerdan, lo que vale es que si tomo un producto, en este caso es un producto 5 veces, ¿ya? Pero si tomo un producto de solas 2 matrices y hago el adjunto, me da el producto de las adjuntas, ¿ya? Y entonces, acá si tomar B es igual a, aplicar 5 veces, me implica esto de arriba, ¿ya? Que A a la 5 es igual a esto, y en particular esto es igual a la 5 también, ¿ya? Porque acá tengo que, vale esta cosa de acá, que A es igual al autoadjunto. ¿Ok? Entonces, en particular, A a la 5 es también autoadjunto. La potencia es de un operador autoadjunto, es autoadjunto. Y lo que me sirve, entonces, existe base ortonormal de autovalores. ¿Ya? Esto lo podía en realidad decir como si me acordaba un poco por qué vale que estos lambdas son iguales, porque en realidad podía fijar, es la misma base base ortonormal de autovectores, que es la misma que por A, que para A. ¿Ok? En realidad es la misma base, así que siguen autovectores, los autovectores de A para A a la 5 y el autovalor es a la potencia 5. Ok, entonces existe una base ortonormal de autovectores, entonces cualquier X de R3 a la cual quiero aplicar A, entonces lo puedo expresar en esta base. Se puede expresar de tipo C1 V1 más C2, lo puedo escribir todos, son solo 3, C2 V2 más C3 V3 con CI números reales. Y después puedo aplicar A esto. Y si es una base ortonormal, se simplifica mucho, ¿ya? Entonces, A aplicado a esta suma, ¿ya? Suma sobre I, CI, VI, es igual a suma de CI lambda I a la 5, ¿ya? Si acá, perdón, A a la 5 de esto es lambda I a la 5, VI. Y entonces cuando hago A a la 5 X, producto interno X, esto es igual a esta suma de acá, sumas CI lambda I a la 5, o escribámoslas, ¿ya? C1 lambda 1 a la 5, V1, así siguiendo, y después acá de nuevo, C1, el X es sin lambdas, ¿ya? C1, V1 y toda la suma, ¿ya? Y entonces esta suma, cuando hago el producto, lo importante son los vectores, no los coeficientes tienen menos importancia, ¿ya? Y entonces acá tengo C1 al cuadrado lambda 1 a la 5 y después V1 por V1 me da 1. Y si acá considero un otro de los vectores de la base, C2, V2, acá lo escribo todo para tener. Entonces, cuando hago el producto de esto con esto, me da 0. ¿Ya? Entonces, sobreviven solo el caso de tomar esto producto con esto, el número 2 producto con el número 2 y así siguiendo. ¿Ya? Entonces, en el final, ese producto punto me da C1 cuadro lambda 1 a la 5 más C2 cuadro lambda 2 a la 5 más C3 cuadro
lambda 3 a la 5. Correcto, ya. Ok. Entonces, ahora si hago a la 5 más alfa identidad, X, no es muy distinto, ¿ya? O sí. No, sí, no es muy distinto. Esto me daría, por linealidad, es igual a A5XX, que ya lo había calculado, y después más alfa XX. ¿Ok? Y entonces esto es ver arriba. ¿Ya? Y esto de acá tengo una base ortonormal. ¿Ya? Entonces, un poco como antes, si acá tengo C1, B1 más todo esto dos veces, lo importante en una base ortonormal es suficiente tomar los coeficientes al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto es alfa que multiplica C1 cuadro más C2 cuadro más C3 cuadro. ¿Ya? En una base coordenadas en base ortonormal. ¿Ya? Esto es algo que vale en general. Si tengo coordenadas en base ortonormal, puedo siempre sumar los cuadrados de las coordenadas para saber la norma de un vector. Entonces, acá en realidad lo que me sale es C1 cuadro lambda 1 a la 5 más alfa, más C2 cuadro lambda 2 a la 5 más alfa, y lo mismo con C3. C3 cuadro lambda 3 a la 5 más alfa. Esos son, ese cuando hago a la 5 más alfa y XX. ¿Ya? Entonces la pregunta, el ejercicio pregunta si para todo C1, C2, C3, esto es positivo. ¿Ya? ¿Cuándo es ese el caso? Bueno, lo que vale es que el criterio es que es el siguiente, es que si lambda 1 a la 5 más alfa, lambda 2 a la 5 más alfa y lambda 3 a la 5 más alfa, todos positivos, entonces en realidad eso es equivalente a esto de arriba, ¿ya? A esto que le voy a dar un símbolo, ¿ya? Una estrella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si acá imagínense, puedo cambiar estos coeficientes como quiera y esto es siempre positivo. Bueno, en este caso puedo poner varios de estos coeficientes iguales, 2 iguales a 0, ya si esto y esto son 0, entonces sale que es positivo solo para cuando lambda 3 es igual a 0, ¿ya? Y así siguiendo, ¿ya? Entonces, si para todos los C esta cosa de acá es positiva, entonces cada uno de los lambda i a la 5 más alfa son positivos, ¿ya? Entonces vale esta implicación. Y la otra implicación vale también porque si supongamos saber que estos tres valores en paréntesis son positivos, entonces lo multiplico por cuadrados y sumo, entonces sale de nuevo positivo, ¿ya? Entonces vale esto, ¿ya? Y acá quería decir C1, C2, C3, no todos nulos, ¿ya? No todos 0, ¿ya? Es positivo, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué significa, por ejemplo, lambda 1 a la 5 más alfa positivo? Bueno, significa que lambda 1 a la 5 es, o no, quizás es mejor así, que alfa es mayor que menos lambda 1 a la 5, ¿ya? Y lo mismo para los otros.
mayor que menos lambda 1 a la 5, menos lambda 2 a la 5 y menos lambda 3 a la 5. ¿Ya? O que es lo mismo, es decir, que alfa es mayor que... ¿se fijan? Si por ejemplo acá, bueno, es mayor que, digamos, el máximo, mayor que el máximo de estos tres valores. Menos lambda 1, menos lambda 2 y menos lambda 3. ¿Ya? O que es igual, el máximo de menos esos números es igual al mínimo a menos el mínimo de lambda 1, lambda 2, lambda 3 a la 5. ¿Ya? Entonces, si alfa es mayor que el que menos mínimo autovalor a la 5. Alfa mayor que el mínimo autovalor a la 5, ¿ya? Por ejemplo, si en ese caso tiene un autovalor negativo, entonces alfa debe ser mayor que menos algo negativo a la 5 con un menos, ¿ya? Entonces, mayor que sale positivo, esto de acá sale positivo si hay un autovalor negativo, porque el mínimo autovalor será negativo, le pongo un menos y sale algo positivo, y si todos los autovalores son positivos, acá sale algo positivo con un menos y también unos valores de alfa negativos pueden funcionar, ¿ya? Esto sí, solo sí, a la 5 más alfa y definito positivo, ¿ya? Entonces ven como eso es por qué la había incluso ese ejercicio, para que se den cuenta un poco que jugar con los autovalores puede tener una importancia, ¿ya? Por ejemplo, acá me puede decir qué múltiplo de la identidad es suficiente sumar a la matriz para que salga definito positiva, ¿ya? Entonces la respuesta acá, no calculé los lambda, porque uno podía calcularlo, solo que me tomaría mucho tiempo. Pero la respuesta es, o quizás escribímoslos en la página correspondiente, perdón, acá. La respuesta es que alfa mayor que menos mínimo autovalor de a la potencia 5. Ya, esto es la respuesta. Para que sea completa, digo a la 5 menos más alfa i es positivo. Sí, solo sí, alfa mayor que menos mínimo. Ok. Esto. Entonces, uno puede jugar así con los autovalores. Si hay alguna pregunta, se desmutean, hablan, me escriben. Por mientras yo estoy mirando otros ejercicios. Como decía, hay varios de esos que son que mejor que lo miren ustedes una vez. Eso es uno que es útil acordarse un poco esa parte. Voy a intentar seleccionarlo. Ok. Nadie escribe nada por mientras. Yo acá estoy, quizás es buena idea mientras hago eso, terminar y que me cuenten si hay preguntas. Por mientras yo preparo todo claro, todo bien. Ok, mejor. Aburridos, aburridas. Ok, entonces esto es el próximo. Voy a cambiarlo un poco
no sé, acá ponerle otros coeficientes, 6, puede que que la respuesta después de hacer varios cambios salga distinta. Entonces, en ese caso, nada. Acá pongo 6, 3, 2. Acá pongo, no sé, puedo poner menos 2. Y acá 76. Pi griego. 110 a la 100. Ok. Entonces, el ejercicio que me dice, mostrar que f, o sea, ahora se transforma en verificar si f tiene un mínimo local en 000, ¿ya? Porque no sé, ahora lo cambié al azar y no sé si qué es lo que me sale como respuesta, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿De qué se trata? ¿Se dan cuenta? Porque lo hemos visto bastante rápido en el curso, esta parte. No sé si se acuerdan cómo, a dónde había salido algo así. F esto, verificar si tiene un mínimo local. ¿Les dice nada? ¿Le parece algo que se acuerdan de la parte donde lo vimos? Entonces, gradiente, etcétera, sí, algo así. Entonces, acordámonos un poco. Voy a resolución. No sé si, o solución. Ok, entonces lo que vamos a ver es, tengo f, tenía f con un x no importa, acá es en 3 dimensiones, en general será un x, un vector. ¿Y esto cómo se podía cómo puedo ver si en un punto verificar si f de 0 o f tiene mínimo, máximo o puntosilla en 0, ¿ya? Que hacía 1, o no es importante que sea 0, en un punto x0. Bueno, uno calcula el gradiente de f, x0, y si es distinto de 0, la respuesta es ninguno de los tres. ¿Ya? De los tres, que sería esto, mínimo, máximo o puntosilla. No vale ninguno de los tres si el gradiente no es 0. ¿Ya? Si es 0, ¿ya? Que significa que todas las componentes son 0. Entonces, calculo las derivadas segundas, ¿ya? La matriz con derivada de, ¿cómo lo puedo escribir? De x1, de x1, o digamos, escribámoslos en general, cálculo la matriz. ¿De qué dimensión es? Estoy en RD, ¿ya? Digamos que estoy en Rn, porque n la llamamos usualmente. Una matriz n por n de derivadas segundas de f. ¿Ya? Entonces, como se ve, es como derivada f, derivada respecto a la coordenada y a la coordenada j. ¿Ya? Y j entre 1 y n. ¿Ya? Es una matriz, la matriz de derivadas segundas en el punto x0.
¿ya? Acá como antes el gradiente y esto en el punto x0. Y acá la pregunta es, esta será A, la matriz, y entonces la pregunta es, A es mayor que 0, A definita positiva, definita negativa o A indefinita. Déjeme ponerlo en el otro orden, ¿ya? Definita negativa, positiva o indefinita, ¿ya? Porque A definita negativa significa esto, que todas las derivadas segundas en varias direcciones son negativas. Definita positiva significa esto, y indefinita significa que hay unas direcciones donde hace una sonrisa el gráfico, o sea que es positiva, o donde hace una cara mala que es negativo, una cara triste que es negativa, ¿ya? Entonces, esto es el punto 1, el caso de un máximo local, mínimo local, y punto silla. ¿Ya? Y ¿ok? Esto es como en general, cómo funcionaba. Pero en este caso es más sencillo, porque el punto es 0, 0, 0, ¿ya? Entonces, acá yo puedo pensar que ese polinomio de acá ya es el polinomio de Taylor de la función. Polinomio de Taylor. En 0, 0, 0, ¿ya? ¿Se acuerdan el polinomio? Como cuando uno toma f de x es igual a f de x0 más gradiente f aplicado en x0 producto punto con x menos x0 más la matriz de derivada segunda, escribámoslas así, f, esta es la matriz de derivada segunda calculada en x0. Y después acá sale, quizás déjeme escribir el producto punto con la notación que tenemos, ¿ya? Y después acá tengo esta matriz de derivadas segundas, que es una matriz n por n, que la aplico al vector x menos x0 y después aplico de nuevo a x menos x0, ¿ya? Que es esto es una forma cuadrática. Y después tengo otros términos, ¿ya? Y si x0 es igual a 0, es el origen, entonces eso se simplifica un poquito, ¿ya? Porque me sale que f de x es igual a f de 0, o sea, el valor, si f es como el término constante del polinomio. Si f polinomio es el término constante. Después tengo más gradiente de f en 0, producto interno con, y acá x menos nada, porque el punto es 0, x0 es igual a 0, ¿ya? Entonces me da esto, y después derivadas segundas calculada en el origen, aplicado a x y de nuevo x, y después otros términos quizás, ¿ya? Y entonces, si gradiente de f es igual a 0 en ese punto, significa que el término lineal, ¿ya? Lineal en x es igual a 0, ¿ya? ¿Ok? Y es lo que pasa acá, ¿ya? Si se fijan, no hay monomios x y z, ¿ya? Hay el término constante, después hay este que es, ¿hasta dónde va?
todos monomios de grado 2, ¿ya? X cuadro, Y cuadro, Z cuadro, XY, XZ y Z, ¿ya? Y después empieza con cosa complicada que en realidad a nosotros no nos interesan, ¿ya? Esto le puse acá cualquier número porque en el final no interesa eso, ¿ya? Para ver la discusión de puntosillas y máximos y mínimos, ¿ok? Entonces, acá podemos directamente olvidarnos la parte complicada y ir a resolverlo, ¿ya? Y acá eso vamos a hacer como última cosa de la clase, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero? Para ver si primero es que gradiente de f en 0 es igual a 0, porque no hay términos lineales. ¿Ya? O sea, podría calcular el gradiente, podría hacer las derivadas, bla, 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 pero no importa, no importa hacerlo porque simplemente miro que esto es como el polinomio, es ya un polinomio, y entonces es el polinomio de Taylor de f. F coincide con su polinomio de Taylor. F es igual a su polinomio de Taylor. ¿Ya? Porque es un polinomio. Un polinomio es igual a su propio polinomio de Taylor. Cualquier polinomio satisface eso. De hecho, la teoría de polinomios de Taylor es un poco cómo aproximar funciones con polinomios. Esa es un poco la idea de todo eso, ¿ya? Y después, próxima cosa es los monomios de grado 2 en ese desarrollo. ¿Qué quiero decir? Los monomios de grado 2 en ese desarrollo coinciden con el término gradiente o derivadas segundas de f en 0 aplicado al x, producto interno con x, ¿ya? Que también es una forma cuadrática aplicada a x. Forma cuadrática. ¿Ok? Entonces, prácticamente, digo, q de x y z es igual a 3x cuadro más 2y cuadro más 2z cuadro más 2xy menos 2xz más 2yz. Entonces acá lo que hago es encontrar su matriz autoadjunta asociada, o que es la matriz tal que q de x es igual a ax, x. Y esto se acuerdan cómo se hacía, ¿ya? Mi matriz es una matriz 3 por 3 primero, ¿ya? Entonces, 3 acá y 3 acá. Y acá, ¿cómo funciona? Este 3 se va ahí, el 2 en la próxima entrada diagonal, ese coeficiente en la tercera entrada diagonal, ¿ya? Entonces, si acá tengo esto, corresponde a 3, 2, 2, ¿ya? Y los otros los divido por 2 y los pongo en las entradas, ¿ya? Divido por
2, ¿ya? Y pongo las entradas, ¿cómo se llaman? Afuera de la diagonal. ¿Ya? Entonces, esto corresponde a este valor y a este valor, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, acá me sale 1, 1. XZ, la primera, esto corresponde a X y Z, ¿ya? X y Z, 3 coordenadas. Entonces, acá me sale menos 1, menos 1. Y el último, acá me sale 1, 1. ¿Ya? Y Z corresponde a IZ en esta dirección o IZ intercambiando las coordenadas. ¿Ya? Y cada vez le pongo la mitad del coeficiente. ¿Ok? Y esta es la matriz asociada. ¿Ya? Uno puede verificarlo o puede no verificarlo. ¿Ya? Entonces vale que A aplicado a X y Z, producto interno con X y Z, que sería lo mismo que poner X y Z acá en horizontal, es igual a Q, X y Z. ¿Ya? Esta es la matriz A. ¿Ok? Y la pregunta es si A es definito positivo, negativo o indefinito. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el criterio de Sylvester, como siempre. O quizás empezamos, ¿ya? Determinante de A3, determinante de A2 y determinante de A1. ¿Ya? Vamos a ver cómo son. Acá me sale, es un poco más largo, es 3, 1, menos 1, 1, 2, 1, menos 1, 1, 2. Lo desarrollo según la primera línea. Primero con más, el segundo con menos y el tercero de nuevo con más, pero es menos 1. Y multiplicado por los determinantes de borrar la línea y columna. ¿Ya? 2, 1, 1, 2. Para este, si borro línea y columna, me da 1 menos 1, 1, 2. Y el último me daría 1, 2, menos 1, 1. ¿Ya? Esos determinantes. Y entonces me da 3 que multiplica 4, que sería 2 por 2 menos 1. Entonces 3 por 3 menos 1 que multiplica, acá sería 1 menos, entonces 1 más 1, 1 por 3. Y entonces, y acá sería menos 1, esto, menos 1. Y acá me da 1 más 2, ¿ya? Menos 3, entonces. Y entonces el resultado es 3 menos 1 por 3, que sería 3. ¿Ya? Entonces es mayor que 0. El determinante de A2, acá lo voy a escribir un poco más abajo. Determinante de A2 es 3, 1, 1, 2. Entonces me da 3 por 2, 6. Y el otro, menos 1. 6 menos 1 es igual a 5. Mayor que 0. Y el determinante de A1 es simplemente 3. Mayor que 0. Entonces, A es mayor que 0. Sigue que Q, bueno, sigue que F tiene un, si mayor que 0 significa que todas las derivadas forman una forma de, que en todas las direcciones que corresponden a una base ortonormal de autovectores de esta A. En todas las direcciones, las derivadas segundas de F son como una sonrisa, ¿ya? Entonces, F tiene un mínimo local. Mínimo local. En 0, 0, 0. ¿Ya? Porque es definito positivo. ¿Ok? Eso es ese tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces, siempre es simplificado mucho por el facto que consideramos polinomios. ¿Ya? No, acá, este no es un curso donde se hacen ejercicios de derivar funciones. Es un curso donde se ocupan
herramientas de álgebra lineal, ¿ya? Así que siempre van a tener acá un polinomio, y de este polinomio uno hace una discusión y pensando que es el polinomio de Taylor de la función en el punto cero, ¿ya? Ok. Bueno, eso. Entonces, Profe, sí, sí. eh, tenía una duda, como, ¿por qué al final los términos como de grado mayor a 2 no nos importaban? Como, Es ¿por qué? porque en realidad uno lo que debe hacer, volviendo acá, uno lo que debe hacer eh, es mirar la matriz de derivadas segundas. Nos interesa la matriz de derivadas segundas de f. ¿Ok? Y las matriz de derivada segunda aparece en el desarrollo de Taylor de la función. ¿Cómo aparece? Aparece en esta parte que es un producto, esta matriz de derivada segunda, producto x menos x0, x menos x0. ¿Ok? Y si x0 es igual a 0, me sale que la matriz de derivada segunda en 0 es esta matriz de acá que aparece en el término con XX, ¿ya? O sea, en la parte que me da el polinomio de grado 2, la parte de grado 2 del polinomio de Taylor. Parte de grado 2, ¿ya? Después hay otros términos que pero no tienen grado más largo, pero no nos interesan. Es la parte de grado 2 que nos interesa, porque nos interesa la derivada, nos interesa la matriz de derivadas segundas de f, ¿ya? Si te fijas acá, cuando hago derivadas segundas, cada vez que hago una derivada se cancela una potencia, ¿no? Se cancela, y de estos términos de grado más largo, cuando hago una derivada, no importa en qué variable, pero hago dos derivadas, o se cancela todo el término. Si hago la derivada en x, por ejemplo, de eso se cancela todo. O si hago dos derivadas en y, me sale un número multiplicado por y, ¿ya? Se borran dos potencias. Y cuando lo calculo en cero, desaparece, ¿ya? Eso es como la demostración de la cosa del polinomio de Taylor, ¿ya? Pero el resultado final es que cuando hago derivada segunda y las calculo en cero, todo esto se anula y me sobreviven solo los coeficientitos que aparecen con la cosa de grado 2, ¿ya? Los únicos que si hago las derivadas y calculo en cero, no se anulan. Entonces, eso Y, es. y si el punto no fuera cero, entonces, Perdón, si el punto no fuera cero, lo más sencillo que se me ocurre sería hacerlo así. Si x0 distinto de 0, lo más sencillo, no sé si es lo más sencillo, no sé, bueno, pero considerar f de, o sea, considerar esto, llamámoslos x0 y 0 z0, distinto de 0. Entonces, en este caso, podría considerar cambiar variables. X' es igual a X' es igual a x menos x0. A ver si eso es lo correcto. No. Digamos, quiero que x sea igual a x' más x0 y los otros también. Y z y primo más y0, z' más z0. De esta forma, f de x y z sería igual a f de x' más x0, z' más z0, que la puedo considerar como una función g de x' y z', ¿ya? Será otro polinomio, ¿ya? Otro polinomio.
Y acá puedo considerar que el polinomio traslado de manera traslado con x0 corresponde a 0. ¿ya? Entonces ahora me trasladé para que pueda considerar el caso en el origen. ¿ya? O sea, cambio variables por traslación. Pero quizás eso es un poco, es para tu curiosidad, ¿ya? Pero no es como puede que salga un poco más complicado las cuentas, ¿ya? Pero uno podría hacer así y acá de nuevo reconoce cuáles son los términos de la forma cuadrática, aparecen las derivadas segundas de G, ¿ya? Entonces, la matriz de derivadas segundas de G calculada en el punto 0 es igual a la matriz de derivadas segundas de F calculada en el punto X0. Porque la traslación, cuando hago una traslación, esto es una transformación cuyas derivadas segundas no son iguales a 0. Así que puedo hacer el cálculo y me sale esta identificación. ¿ya? Entonces me puedo reducir a poner coordenadas centradas en el punto x0, que corresponde a hacer a escribir, en vez que x, y, z en la fórmula de f, escribir estos valores, y me sale una función que ahora depende de nuevas variables x', y', z'. Y esta, debo hacer el estudio en 0 en vez que en el punto x0. Lo que simplifica porque me reduzco a mirar de nuevo los coeficientes como en el caso de que el punto era 0. ¿ya? No sé si es claro cómo lo... Sí, 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 gracias como por... reducirse por traslación al otro caso. Pero bueno, eso no... Es como son muchas cuentas, no creo que es algo que lo verán digamos en la prueba, ¿ya? Pero para que sepan cómo funciona. Si hay más curiosidades, bueno, yo voy a terminar.